¿cómo están? El día de hoy, como pudieron ver en el título de este podcast, hablaremos de la empresa y el derecho laboral. Y obviamente nos alegra muchísimo tenerlos de vuelta en este maravilloso canal de información jurídica. Primeramente, queremos agradecerles por haber recomendado nuestro podcast pasado, pues tuvimos excelentes comentarios sobre él y estamos más que felices que les guste nuestro trabajo, y por ustedes seguiremos mejorando. Pero ok, pasando extremadamente a lo que nos truje, trataremos temas como el concepto de empresa y sus elementos, fundamento constitucional de los derechos laborales, sujetos de las relaciones individuales y colectivas del trabajo, las condiciones de trabajo de acuerdo al artículo 123 constitucional y entre otros temas. Pero ahora incluiremos un tema que afecta a la ciudadanía y que es sumamente importante hablar, pues sucedió el año pasado más o menos como por diciembre, pero que se ha venido agrandando mucho con el paso del tiempo. Y pues ustedes ya saben que se trata del COVID-19 o coloquialmente llamado coronavirus. Entonces, lo que nosotros queremos informar por este medio es obviamente abarcando lo laboral que se ve cotidianamente, pero ahora nos enfocaremos en cómo este virus nos afecta y afecta a las empresas y trabajadores de manera alarmante, pues hemos visto en las noticias que varios empleados de locales, empresas grandes, medianas, pequeñas e incluso familiares tuvieron que ser cerradas temporalmente por la cuarentena que estableció la Secretaría de Salud, y por ende muchos trabajadores fueron despedidos, en algunos casos sin pagarles sus salarios correspondientes. Como puedes escuchar, este tema será muy interesante, como por supuesto en nuestros demás podcasts, así que quédate con nosotros y pon mucha atención, te servirá de mucho. ¡Comencemos! Hola chicos, primeramente comenzaremos definiendo a la empresa desde el punto de vista de diferentes fuentes. Número 1. Una empresa es una organización de personas y recursos que buscan la consecución de un beneficio económico con el desarrollo de una actividad en particular. Esta unidad productiva puede contar con una sola persona y debe buscar el lucro y alcanzar una serie de objetivos marcados en su formación. Número 2. Aquella entidad formada con un capital social y que, aparte del propio trabajo de su promotor, puede contratar a un cierto número de trabajadores. Su propósito lucrativo se traduce en actividades industriales y mercantiles o la prestación de servicios. Número 3. Una empresa es una organización o entidad conformada por un capital y trabajadores que se encargan de ofrecer productos y servicios a los consumidores y a su vez obtienen una ganancia. Por lo general, la creación de una organización responde a las necesidades de cubrir un servicio o una carencia en un determinado entorno o sector de la población. Por lo que entonces, retomando esas tres definiciones y tomando en cuenta conocimientos previos de administración, definimos a la empresa como organismo social para producir un bien o prestar un servicio para satisfacer necesidades de la sociedad. En un sentido general, la empresa es la más común y constante actividad organizada por el ser humano, la cual involucra un conjunto de trabajo diario, labor común, esfuerzo personal o colectivo, e inversiones para lograr un fin determinado. Revela un trasfondo filosófico que permite conocer la importancia que tiene, además de las actividades que se realizan y los recursos que se utilizan, las personas y sus conversaciones en el funcionamiento de toda empresa. ¿Sabes? Yo pienso que resulta muy conveniente que toda persona que está vinculada a una empresa conozca cuál es el concepto de empresa, con la finalidad de que tenga un panorama más completo de lo que es, en esencial, una empresa. Y también para aquellos que quisieran crear su propia empresa, ¿no? De algo tendría que servirles. Así es, alguien que piense emprender una debería conocer cuál es la definición de empresa para que tenga una idea clara acerca de cuáles son sus características básicas, funciones, objetivos y elementos que la componen. Y se consideran elementos de la empresa todos aquellos factores, tanto internos como externos, que influyen directa o indirectamente en su funcionamiento. Carolina, ¿y cuáles son estos elementos que lo componen? Pues mira, son 9 y te voy a explicar cada uno. Número 1. Entidad, es decir, que una empresa es una colectividad considerada como unidad, por ejemplo, una corporación. Número 2. Elementos humanos. Se refiere a que toda empresa está conformada por personas que trabajan y o realizan inversiones para su desarrollo. Número 3. Aspiraciones. Son las pretensiones o deseos por lograr algo que tienen las personas que conforman la empresa. Número 4.
realizaciones. Se entiende como las satisfacciones que sienten los miembros de la empresa cuando logran cumplir aquello que aspiraban. Número 5. Bienes materiales. Son todas las cosas materiales que posee la empresa, como por ejemplo las instalaciones en donde realizarán sus actividades. Número 6. Capacidad técnica. Es el conjunto de conocimientos y habilidades que poseen los miembros de la empresa para realizar o ejecutar algo. Número 7. Capacidad financiera. Se refiere a las posibilidades que tiene la empresa para realizar pagos e inversiones a corto, mediano y largo plazo para su desarrollo y crecimiento. Producción, transformación y o prestación de servicios. Se refiere a que la empresa pueda realizar una o más de las siguientes actividades. 1. Fabricar, elaborar o crear cosas o servicios con valor económico. 2. Transformar o cambiar, por ejemplo, una materia prima en un producto terminado. Y 3. Prestar servicios. 9. Satisfacción de necesidades y deseos. ¡Oh, entiendo! Entonces, tomando en cuenta las definiciones que ustedes dieron y sus elementos, podemos decir que la definición de empresa permite visualizar a toda empresa como una entidad conformada por los elementos tangibles, o sea, los elementos humanos, bienes materiales, capacidad financiera y de producción, transformación y o prestación de servicios. Y los intangibles, que son las aspiraciones, realizaciones y capacidad técnica cuya finalidad es la satisfacción de las necesidades y deseos de su mercado meta para la obtención de una utilidad o beneficio. ¡Wow! ¿Y tú? ¿Con cuál definición de empresa te quedas? Y todo este rollo de la empresa, sabemos que también existen trabajadores dentro de la misma para que funcione. Pero, ¿a qué va? ¿Acaso también existen derechos sobre esto? Efectivamente, Rick. El derecho del trabajo reviste gran importancia en nuestro país, ya que a lo largo de nuestra historia se ha logrado establecer un equilibrio equitativo. También, el derecho laboral surge como resultado de diversas luchas encabezadas por los trabajadores con la finalidad de obtener mejores condiciones laborales. Las primeras normativas laborales surgieron en Europa en los últimos años del siglo XIX. No obstante, a la fecha existen diversos aspectos por regular para terminar finalmente con la explotación del hombre por el hombre. Pero, ¿cuáles son esos derechos o condiciones laborales? ¿O en dónde es que aparece? Suena interesante. Pues mira, te voy a contar un poco sobre esto. Debemos apuntar que el origen del derecho del trabajo en México es el resultado de su propia historia. En ese sentido, debemos comenzar indicando que el artículo 123 de la Constitución es consecuencia de una serie de acontecimientos históricos y sociales en nuestro país. La lucha revolucionaria y social logró que en 1916 se convocara un Congreso Constituyente que tuvo como objetivo el generar las nuevas bases gubernamentales del Estado mexicano y la nueva institución política, económica y social. En dicho Congreso Constituyente se formó una comisión del derecho del trabajo que tuvo la tarea de crear un aparato legal que respondiera a las nuevas demandas sociales y del trabajo. El resultado de dicha comisión fue la formación del artículo 123 de la Constitución. Se reguló en un título especial denominado del trabajo y la previsión social, el cual incluyó el catálogo de derechos y obligaciones para trabajadores y patrones en todo tipo de relación laboral, agrupando en 5 rubros las siguientes garantías. Garantías del derecho individual del trabajo, garantías del derecho colectivo del trabajo, garantías del derecho procesal laboral, garantías de seguridad social y garantías de previsión social. Hoy en día, el artículo 123 tiene 2 apartados, los cuales incluyen las anteriores garantías constitucionales. Dichos apartados son diferentes porque regulan distintas relaciones jurídicas en materia laboral. Comenzando con el apartado A, rige las relaciones de trabajo entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general todo contrato de trabajo. La Ley Federal del Trabajo rige las relaciones comprendidas en este apartado.
Históricamente, consignamos que Maximiliano de Habsburgo, preocupado por los problemas sociales y contrariando las intenciones del grupo conservador, expidió el 1 de noviembre de 1865 una ley del trabajo. Desde 1914 y hasta diciembre de 1915 se expidieron diversas leyes laborales de carácter local. Sin embargo, fue a partir del movimiento revolucionario, con la participación de líderes sociales a través de un constituyente, que se establecieron las bases constitucionales mínimas de carácter laboral, las que en su evolución propició el surgimiento de la nueva disciplina, Derecho Constitucional del Trabajo. El apartado B, que rige las relaciones de trabajo entre los poderes de la Unión y sus trabajadores. Es aplicable la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del artículo 123 constitucional. Entre las razones que motivaron la adición de un apartado B al artículo 123, mencionamos la necesidad de los trabajadores al servicio del Estado por contar con estabilidad en sus puestos de trabajo, salarios justos y, sobre todo, derecho a la seguridad social. La violación a estos derechos se presentaba frecuentemente. Así, de 1920 a 1930 se observó con mayor frecuencia el despido de los empleados públicos, hasta de mozos incluso, por cambio de secretarios de Estado. La preocupación de estos trabajadores contó con el respaldo de gobernantes con sensibilidad social, como fueron los casos de Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio, Abelardo Rodríguez, Lázaro Cárdenas y sobre todo de Adolfo López Mateos, en cuyo gobierno se dio la modificación que tratamos en este apartado. Así pues, el artículo 123 se amplió en 1960 con un apartado B, con el propósito de garantizar en este nivel la estabilidad en las relaciones laborales entre los poderes de la Unión, el gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores, dejando en una situación de incertidumbre las relaciones laborales de los servidores públicos en las entidades federativas, que finalmente, con la reforma de 1983, lograron que dichas relaciones fueran reconocidas en disposiciones jurídicas de carácter constitucional y reglamentarias. Al analizar el artículo 123 de nuestra Carta Magna, podemos observar que la esencia del derecho al trabajo se encuentra en este artículo, ya que indica una serie de derechos que el Estado reconoce a favor de los trabajadores. Exactamente, por lo tanto, el Estado está obligado a respetarlos, ya que representan una garantía social. Al final de todo, el contenido de este artículo comprende temas sobre el derecho al trabajo digno y socialmente útil, limitación de la jornada diurna y nocturna a 8 y 7 horas respectivamente, protección a los menores y a las mujeres, descansos semanales y vacaciones, protección a la maternidad, establecimiento de los salarios mínimos y su protección, participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, pago especial por tiempo extraordinario, estructura y funcionamiento de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos y de la Comisión para la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, habitaciones cómodas e higiénicas, capacitación y adiestramiento, riesgos de trabajo, higiene y seguridad, derecho a la libre sindicalización, al paro y a la huelga, juntas de conciliación y arbitraje, estabilidad en el empleo, preferencia de los créditos en favor de los trabajadores, servicio de colocación, legalización del contrato de trabajo entre un mexicano y un empresario extranjero, enumeración de ciertas condiciones consideradas como nulas por no responder a la naturaleza del derecho del trabajo, protección al patrimonio familiar, establecimiento de diversos seguros para los trabajadores, establecimiento de sociedades cooperativas para la construcción de casas baratas e higiénicas y competencia de las autoridades federales en materia laboral. Y es así como queda en el artículo 123, donde menciona que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Al efecto, se promoverá la creación de empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la ley. Con la huelga de Cananea y de Río Blanco, se establecen las pautas que posteriormente cristalizarían con el movimiento constitucionalista, en donde, una vez concluida la lucha armada, se inició la lucha social, efectuándose las reformas indispensables para el establecimiento de un régimen de derecho que garantizara la igualdad de todos los mexicanos, fincando constitucionalmente las bases de la legislación laboral de México, así como su seguridad social.
Durante el Congreso Constituyente de 1917, una comisión inspirada en las ideas de los Flores Magón logró incorporar los derechos de los obreros a la Constitución, haciendo hincapié en la responsabilidad de los empresarios ante los accidentes y las enfermedades derivadas del trabajo. La Ley Federal del Trabajo nace tras un proceso de federalización de la ley laboral, ya que en el año de 1929 se reforma el artículo 123 constitucional y solo se deja al Congreso de la Unión la facultad de crear leyes del trabajo. Es por ello que en el año de 1931 se promulga la primera Ley Federal del Trabajo, la cual desglosaba los principios constitucionales laborales con certeza. Esa ley de 1931, como era de esperarse, sufrió varias reformas al irse adaptando a las nuevas condiciones laborales. Fue por ello que, con el interés de tener un cuerpo laboral más pertinente a la sociedad mexicana, en el año de 1970 se abroga la anterior ley y se crea un nuevo cuerpo normativo organizado y concentrado. Por lo anterior, la Ley Federal del Trabajo vigente, que nos rige en las relaciones jurídicas de trabajadores y patrones en el sector privado, es la de 1970. El cuerpo normativo e integración de esta Ley Federal del Trabajo se encuentra concentrada en los siguientes títulos que consagran las garantías, derechos y obligaciones de trabajadores y patrones en sus relaciones de trabajo. Título primero. Principios generales. Aborda la parte general del derecho laboral indicando sus bases legales y principios rectores. Título segundo. Relaciones individuales de trabajo. Regula los derechos y obligaciones de los trabajadores y patrones en sus relaciones y contratos de trabajo. Título tercero. Condiciones de trabajo. Establece el catálogo de prestaciones y condiciones de trabajo que todo trabajador debe tener en sus relaciones laborales. Título cuarto. Derechos y obligaciones de trabajadores y patrones. Indica los derechos y obligaciones específicas para trabajadores y patrones en su relación de trabajo. Título quinto. Trabajo de las mujeres. Regula los derechos fundamentales de las trabajadoras embarazadas. Título quinto del mismo. Trabajo de los menores. Establece las garantías de protección de los trabajadores menores de edad. Título sexto. Trabajos especiales. Regula los trabajos especiales del derecho laboral mexicano. Título séptimo. Relaciones colectivas de trabajo. Establece los derechos de sindicalización y derechos colectivos de trabajadores y patrones. Título octavo. Huelgas. Indica las reglas generales y procesales del derecho de huelga. Título noveno. Riesgos de trabajo. Regula los derechos que se generan por los accidentes y enfermedades de trabajo. Título décimo al 16º. Derecho procesal del trabajo. Establece los principios y reglas para la solución de las controversias en materia laboral. No debes olvidar que la Ley Federal del Trabajo es la ley reglamentaria al artículo 123, apartado A de la Constitución. Por ello, regula las relaciones individuales y colectivas del sector privado. Hola chicos, soy Carolina López, una de sus locutoras de este podcast. Hacemos esta pequeña intervención con una entrevista que tiene el propósito de saber en cómo afecta el COVID-19 personalmente en el ámbito laboral. Ella nos expondrá su situación, su punto de vista y qué es lo que ella hace para sobrellevarlo. Así que hoy nos encontramos con una ciudadana de la región de aquí de Tehuacán. Le haremos unas cuantas preguntas acerca del tema, ya que es muy importante hablar sí o sí. Comencemos. Muy buenas tardes, señora. Primeramente, agradecerle por haber aceptado nuestra invitación a realizarle una serie de preguntas. Gracias por tomarse su tiempo para atendernos y pues veo que está usando cubrebocas y respetando la distancia responsable. Muchas gracias a ti, buenas tardes y es un gusto estar con ustedes. Claro, hay que cuidarse y cuidar a los demás. Eso es todo. Bueno, primeramente, ¿podría comenzar hablándonos sobre usted? ¿Cómo se llama? ¿Cuántos años tiene? ¿A qué se dedica? Me llamo Dulce Aurora Flores Hernández, tengo 45 años y trabajo como empleada en un establecimiento que se dedica a la venta de productos pues para combatir plagas, llámese cucarachas, hormigas, ratones, todo tipo de animal rastrero. Oh, genial, muy bien. ¿Y nos podría contar un poco sobre su trabajo? ¿Cómo lo realiza?
Claro, me dedico a la venta de productos, como ya lo dije, que tiene el propósito de combatir plagas por medio del canvaseo, que es salir de puerta en puerta ofreciendo estos productos principalmente a las amas de casa. Wow, veo que su trabajo es un poco pesado. Y bueno, ¿qué piensa de la ahora pandemia que está sufriendo el país y el mundo? Pues no se esperaba que el impacto fuera grave, pues se están cerrando muchos negocios y mucha gente está desempleada. Y sobre todo que hay muchas muertes en el mundo y empiezan a haber saqueos y ha aumentado la delincuencia. En su trabajo, ¿a usted la despidieron por la situación de la cuarentena? No, realmente no me han despedido, solamente me mandaron a descansar y pues ahora hasta nuevo aviso pues ya regresaré a trabajar al 100%. ¿En qué le afecta a usted económicamente? Obviamente me afecta económicamente porque mi sueldo ya no es completo. Trabajo por internet o por el WhatsApp y pues obviamente ha disminuido mi paga. Entonces pues tengo que buscar otras opciones y pues sí, realmente me tengo que moderar en mis gastos. A nivel nacional, ¿qué opina usted de que algunas empresas, por mencionar algunas, hayan tenido que despedir empleados? Que está mal pues al despedir a su gente, puesto que ellos cuentan con ese único trabajo. Las empresas deben buscar opciones para apoyarlos, pues es lo que yo pienso. Entonces, ¿a qué consecuencias graves cree que se enfrente el país en los próximos meses debido al desempleo generado por esta pandemia? Pues las consecuencias serían la delincuencia, saqueos, robos a casa, a los transportistas y obviamente las familias no tendrían ningún sustento y pues quedaríamos en la pobreza. Ahora, ¿qué opina usted de que tengan que cerrar aduanas como medida de precaución para evitar más contagios? Pues obviamente que no va a haber importaciones ni exportaciones de ningún tipo y es algo grave porque si no tenemos esta fluidez de productos que tanto como México necesita como otros países, pues la economía recae, lo que hace que los precios de los productos de primera necesidad se eleven y por lo tanto se nos haga más caro comprar lo que necesitamos para sobrevivir pues al día. Sí, realmente es algo alarmante y que por supuesto a todos nos preocupa. Sí, claro, debemos estar preparados para lo que se nos viene. Así es, ¿y qué opina usted de los precios elevados de los productos de primera necesidad? ¿Cómo sobrelleva esta situación? Los precios están elevados en algunos productos, como el huevo, el arroz, el frijol, que es lo más básico que se consume en un hogar. En mi caso yo lo sustituyo por otros productos como algunas verduras y algunos otros granos. Y bueno, ya para terminar, algunas recomendaciones a la ciudadanía que nos está escuchando de cómo cuidarse y evitar ser parte de la situación. Pues como ya lo hemos visto en diferentes medios, lo esencial es lavarse las manos frecuentemente con agua y con jabón y si no es posible con gel antibacterial. Taparse con el antebrazo al estornudar y pues a usar cubrebocas y obviamente respetar esta cuarentena no saliendo de casa. Claro chicos, deben tener en cuenta estas recomendaciones y pues no salgan si no es necesario. Así es. Bueno señora Dulce, gracias de verdad por haber estado con nosotros, cuídese mucho, le agradecemos. Gracias Carolina, cuídense. Hemos llegado casi a la parte final del programa y bueno, es momento de hablar de un tema bastante interesante, pero vamos por partes, ¿ok? Claro, este tema está muy bien dominado y para comenzar hay que definir los sujetos participantes, que es el trabajador y el patrón. Ahora bien, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 8, define al trabajador como trabajador es la persona física que presta a otra, física o moral,
un trabajo personal subordinado. Para los efectos de esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad humana, intelectual o material, independientemente del grado de preparación técnica requerido por cada profesión u oficio. Y en el artículo 10, al patrón como patrón es la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. Si el trabajador, conforme a lo pactado o a la costumbre, utiliza los servicios de otros trabajadores, el patrón de aquel lo será también de estos. Ahora, ya conociendo esto, pasamos a las relaciones individuales y colectivas. Pero, ¿qué son cada una? Las relaciones laborales individuales son las que establece un trabajador aislado directamente con su empleador o su representante. Esta se formaliza mediante un contrato individual de trabajo, en el que una persona se obliga a prestar a otra, bajo su dirección y dependencia, un servicio personal mediante una retribución convenida. Los elementos muy importantes son las partes, los servicios personales prestados por el trabajador, la subordinación de parte del patrón para el trabajador y la remuneración a la que tiene derecho el trabajador. Y bueno, de igual manera, esta relación ha sido y seguirá siendo el medio fundamental para lograr acceder a todos los derechos y prestaciones que se encuentran vinculadas con el trabajo, en el ámbito del derecho laboral y de la seguridad social. Pero que no se te olvide que el objetivo principal de estas relaciones es el contrato individual de trabajo, el cual se entiende como el acuerdo bilateral entre trabajador y patrón, ya sea verbal o escrito, mediante el cual una persona, o sea, el trabajador, se compromete a realizar personal y voluntariamente un trabajo por cuenta ajena y bajo la organización y dirección de otra persona denominada patrón. Obviamente, todo esto a cambio de un salario. En él se fijan las condiciones de trabajo que son el salario, jornada, periodo de prueba, vacaciones, duración del contrato. Y existen diversas modalidades del contrato, tales como contratos indefinidos, contratos a tiempo parcial, contratos formativos y contratos de duración determinada. En cuanto a las relaciones colectivas, estas son las relaciones obrero-patrón que se ven representadas en su interés conjunto o mayoritario por un sindicato o asociación profesional. En esas relaciones se aplica el convenio, que es el acuerdo que se establece entre representantes de los trabajadores y de los empresarios para fijar las condiciones de trabajo y que obliga a todos incluidos en su ámbito de aplicación. Ahora bien, el convenio colectivo es el resultado de la negociación entre los representantes de los trabajadores y de los representantes de los empresarios. Para entender mejor, el ámbito de negociación es a quién va a afectar el convenio según la capacidad para negociar que tienen las partes en función de a quién representan cada una de ellas. Esperen, algo muy importante que quiero agregar es que he escuchado sobre suspensión de las relaciones individuales de trabajo. Y bueno, te explico. Aparte de que estoy segura que muchos de nuestros seguidores no sabían. Bien, se debe tener en cuenta que la ley separa la suspensión de las relaciones individuales de las colectivas. El contrato individual señala importantes modalidades que son el tiempo indefinido como regla general y el contrato de obra determinada que se limita en el tiempo de obra. Pueden suceder en algún momento ciertas situaciones que incurren antes de la fecha de terminación del servicio pactado y que sean justificables para la suspensión de los contratos ya establecidos. En la ley se encuentran establecidas estas causas de suspensión temporal, de la obligación, del préstamo del servicio y del pago salarial, sin compromiso, para el empleado y el patrón. Algunas de estas causas de suspensión son enfermedad contagiosa del empleado. Esto implica que el empleado se retire del trabajo en beneficio del patrón y de los otros empleados. Incapacidad temporal causada por accidente o enfermedad. La incapacidad que no constituya un riesgo laboral se encuentra protegida por la ley para beneficiar el tiempo máximo que necesita el trabajador para su recuperación. Prisión preventiva del trabajador después de la sentencia absoluta. En este caso, si el empleado actuó en defensa propia o defensa de los intereses del patrón, este está obligado a pagarle su sueldo. Sería lo más justo. Por ejemplo,
Un celador que haya sido asaltado dentro de la empresa al ser atacado y el ladrón haya salido herido. Arresto del trabajador. Al suceder este hecho, en consecuencia, se le debe suspender el contrato al trabajador y en tal condición, la Suprema Corte de Justicia establece que su situación laboral no debe cambiar y el patrón deberá otorgarle los permisos para presentarse ante el juzgado. Falta de documentación y reglamentos que exige la ley. En relación a esto, la ley le facilita al empleado la posibilidad de ingresar de nuevo a sus actividades laborales en fecha acordada para que tenga la oportunidad de recaudar todos los documentos que necesita para introducirlos en la empresa. Y en cuanto a las colectivas, se establece en el convenio pactado. Las condiciones del trabajo deberán hacerse constar por escrito. Sin embargo, la falta del escrito no priva al trabajador de los derechos que deriven de la ley y de los servicios prestados. Son condiciones de trabajo el lugar o lugares donde deba presentarse el trabajo, la duración de la jornada de trabajo, la forma y monto del salario, el día y el lugar de pago del salario, las condiciones de capacitación o adiestramiento, los días de descanso, vacaciones y demás que convengan el trabajador y el patrón. Todas las condiciones de trabajo pactadas en el artículo 123 se encuentran en el apartado A, que menciona entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y, de una manera general, todo contrato de trabajo. Ahora mencionaremos algunos para que nos entiendan mejor. Primero, la duración de la jornada máxima será de 8 horas. Segundo, la jornada máxima de trabajo nocturno será de 7 horas. Quedan prohibidas las labores insalubres o peligrosas, el trabajo nocturno, industrial y todo otro trabajo. Décimo, el salario deberá pagarse precisamente en moneda de curso legal, no siendo permitido hacerlo efectivo con mercancías ni con vales, fichas o cualquier otro signo representativo con que se pretenda sustituir la moneda. Hablemos un poco de las comisiones mixtas, que son las que atienden las peculiaridades y complejidad de las relaciones de trabajo, así como la coparticipación de sus partes. La Ley Federal del Trabajo establece la necesidad de unir fuerzas para el efectivo cumplimiento de las normas laborales, mediante la creación de comisiones mixtas de trabajo, que al crear un grupo de interés común, logran acuerdos en beneficio de la empresa y de su mejor funcionamiento. Si bien las comisiones mixtas son el grupo de personas elegidas democráticamente por trabajadores y patrones de una empresa o establecimiento, a quienes se les delegan facultades y responsabilidades que tienen como finalidad conocer, prevenir y resolver conflictos internos derivados de las relaciones de trabajo, quienes además podrán sugerir y realizar proyectos que se dirijan a la conservación y seguridad de los trabajadores y patrones, así como lograr el equilibrio armónico entre estos. Las comisiones mixtas que, tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como la Ley Federal del Trabajo establecen como obligatorias son Comisión de Seguridad e Higiene. Esta tiene como objetivo investigar las causas de los accidentes y enfermedades que se presenten en una empresa o establecimiento y, en consecuencia, sugerir medidas preventivas para evitarlos y, por supuesto, vigilar el cumplimiento de estas. Y se fundamenta en el artículo 123, apartado A, fracción 15 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los artículos 134, fracción 9, 509 y 510 de la Ley Federal del Trabajo. Y el artículo 7, fracción 4, 8, fracción 2 y 9 del Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo. Comisión Mixta de Capacitación, Adiestramiento y Productividad.
Esta se encargará de vigilar la correcta aplicación y operación de los sistemas y procedimientos que se hayan implementado en una empresa o establecimiento para mejorar la capacitación y adiestramiento de los trabajadores, cuidando que dicha capacitación cumpla con el objetivo deseado. Está facultada, además, para sugerir proyectos o medidas tendientes a mejorarlos de conformidad a las necesidades de la empresa y trabajadores de que se trate, sin perder de vista que lo más importante es que los trabajadores se actualicen y perfeccionen sus conocimientos y habilidades. Se fundamenta en el artículo 123, apartado A, fracción 13ª de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 153E, 153F de la Ley Federal del Trabajo. Comisión para la determinación de la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa. Se encarga de elaborar un proyecto que determina la participación de cada trabajador de una empresa o establecimiento en las utilidades de esta por cada ejercicio fiscal que transcurra, basados en la lista de asistencia y nómina de los trabajadores, así como la declaración anual enterada a la Secretaría de Hacienda y demás elementos que se requieran que el patrón tiene la obligación de poner a disposición de la comisión. Esta se fundamenta en el artículo 123, apartado A, fracción 9ª de la Constitución Política, y en los artículos 125, fracción 1ª y 134, fracción 9ª de la Ley Federal del Trabajo. Comisión para formar el cuadro general de antigüedades. Tiene la finalidad de evitar la incertidumbre e inestabilidad de los trabajadores de una empresa. La ley ordena que realice el cuadro general de antigüedades a efecto de que los trabajadores puedan determinar su posición jurídica respecto de los demás trabajadores, toda vez que conforme transcurre el tiempo se adquieren más derechos como trabajador, motivo por el cual se ordena que dicho cuadro sea elaborado por una comisión que sea imparcial y vigile que la información que ahí se proporcione sea verídica. Se fundamenta en los artículos 134, fracción 9ª y 158, segundo párrafo de la Ley Federal del Trabajo. Comisión para la integración del Reglamento Interior de Trabajo. Esta es la encargada de elaborar las normas apegadas a la ley, que regirán una empresa o establecimiento de carácter obligatorio para trabajadores y patrones, logrando el equilibrio entre estos. Tiene su fundamento establecido en los artículos 134, fracción 9ª y 424, fracción 1ª de la Ley Federal del Trabajo. Ahora, visto lo anterior, estas comisiones son con las que obligatoriamente una empresa debe de contar. En primer término, porque la ley lo exige, y en segundo, porque estamos convencidos que es una forma de organizar a nuestros trabajadores mediante la integración y convivencia de estos con los patrones, de tal manera que la responsabilidad de cumplir con el objetivo de cada comisión no recaiga solamente en la parte patronal. De igual manera, se genera entre los trabajadores un compromiso y respeto para con el patrón, las instalaciones de la empresa y el desarrollo de su trabajo que se reflejan en la productividad y éxito de la misma empresa. Y bueno, hemos llegado al final de estos temas, pero no sin antes conocer los puntos de vista de ustedes, compañeros, colegas, participantes de este increíble podcast. El haber investigado y elaborado temas del derecho me hace pensar que soy toda una máster en el derecho laboral, pero no es así. Hay tantas cosas que debemos aprender sobre estas leyes tan importantes. Sé que lo poco que hemos visto, bueno, le llamaremos lo necesario que hemos visto, nos servirá el día de mañana cuando entremos a un ámbito en el que trabajaremos en base a normas. Necesitaremos conocer más a fondo la Ley Federal del Trabajo, ya sea visto desde un punto patronal o como trabajador. Un claro ejemplo sobre estas distintas visiones patronal o trabajador es cómo se está abordando el problema del coronavirus. Los patrones tienen la obligación de respetar el puesto de trabajo, pero al mismo tiempo tienen el derecho de recuperar su inversión y obtener sus ganancias. Algunas empresas están despidiendo trabajadores no con el afán de protegerlos del coronavirus, sino para no sufrir pérdidas económicas. No se está viendo por la salud del trabajador, anteponen sus ganancias a la salud. De hecho, se está pensando en un castigo para aquellas empresas que, aún contando con los recursos suficientes
y las posibilidades de pagarle a sus trabajadores que estén de manera física en la empresa, los están despidiendo por motivos económicos. Creo que lo que tienen que hacer las empresas es solidarizarse con sus trabajadores, ya que si bien ellos son los dueños de los medios de producción, son los trabajadores los que representan esa fuerza laboral que hace que las empresas salgan adelante. Uno sin el otro no pueden sobrevivir, así que no hay más que la solidaridad entre ambos. Finalmente, cuando esta falla, es cuando entran las leyes, que es lo que hemos estado comentando a lo largo de este podcast, que espero sea de gran ayuda para ustedes. Y mientras nos escuchan, les pedimos que se queden en casa para ayudar que el virus desaparezca. Sabemos que extrañan reunirse con sus amigos, familiares, compañeros de trabajo, pero mientras se quedan en casa, esto ayudará a proteger a todos sus seres queridos y ayudas a los doctores que haya menos casos del COVID-19. Es muy importante que estudiemos estos temas, pero también es importante hablar de ellos, como en este caso es la contingencia. He estado leyendo mucho y bueno, en algunas situaciones he visto que muchos dicen que los patrones no tienen por qué pagarles a sus empleados en situaciones como estas. No soy experta en derecho laboral, pero personalmente en cuanto a mis indagaciones y en cuanto a la Ley Federal del Trabajo, quiero decir que sí se deben pagar a los trabajadores una indemnización equivalente al salario mínimo por una contingencia sanitaria. Esto claramente está estipulado en el artículo 429, fracción cuarta de la Ley Federal del Trabajo. Debemos respetar estos artículos, pues estos son los que respaldan a la ciudadanía, y en este caso, en situación monetaria, es el único sustento que tiene la gente. Hay que ser empáticos, y en situaciones como estas, hacer caso a lo que la ley dicta. Por favor, si no tenías conocimiento de esto, ahora ya lo tienes, y procede a hacer lo que tengas que hacer. Te pido que te quedes en casa si no te es necesario salir. Ayuda a proteger a los demás de esta propagación. A pesar de que los trabajadores son parte importante en el éxito económico de una empresa, estos solamente reciben un porcentaje mínimo de las ganancias, pues es bien sabido que los patrones buscan a toda costa pagar un salario justo a sus trabajadores, lo que incluso en algunos casos consideran pérdidas para la empresa. Por eso es importante la existencia de un área de derecho que proteja a los trabajadores de los abusos que pudieran cometer los patrones. Este es resultado de constantes luchas por parte de la clase trabajadora, con el fin de obtener un mínimo bienestar que le permita acceder a una vida y trabajo digno. Como sabemos, estamos pasando por una situación complicada, que es esta pandemia, que afecta a todo el mundo, ya que hay escasez de trabajo y a algunos trabajadores no se les brinda algún apoyo económico, aunque el gobierno haya dado algunos apoyos a grandes y pequeñas empresas. De igual manera, afecta a los estudiantes, comerciantes y a la economía. Bueno chicos, y esto es todo por el día de hoy. Esperemos que les haya sido de mucho interés y de mucha ayuda estos temas que por supuesto nosotros como personas físicas o morales debemos estar inmersos, los debemos conocer al pie de la letra. Nos despedimos esperando seguir contando con su apoyo. Para nosotros es todo un placer saber que contamos con todos ustedes. Déjennos un comentario sobre qué les pareció este podcast para que así nosotros sigamos mejorando en cada uno de nuestros videos. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales que les aparecerán aquí abajito para que esta familia siga creciendo. Nos despedimos, hasta la próxima.